Muchos en Rusia la consideran la perla del imperio, de lo que alguna vez fue el Imperio Ruso y más adelante la Unión Soviética. Hoy es un territorio ucraniano convertido en parte de Rusia a la fuerza. Hablamos de Crimea, una península ubicada a orillas del Mar Negro y un lugar estratégico para Moscú. Crimea fue siempre un objetivo militar ruso. En 2014, la anexión rusa de Crimea, prácticamente sin derramar sangre, se convirtió en el pistoletazo de partida para la actual agresión rusa contra Ucrania. El nacionalismo ruso ve a Crimea como parte histórica de Rusia y considera que la soberanía de Ucrania fue solo un error de algunas décadas. ¿Pero qué tan ucraniana o rusa es Crimea? ¿Por qué y cuándo se convirtió en territorio de Ucrania? En este episodio de DW Analiza repasamos la convulsa historia de Crimea, un territorio clave para entender la guerra que la Rusia de Vladimir Putin libra actualmente contra Ucrania. Febrero de 2014, en Crimea. A estos soldados se les llamó entonces los hombrecitos verdes. En breve veremos por qué. Estos hombrecitos verdes allanaron el camino para que Crimea, entonces una república autónoma de Ucrania, pasase en pocas semanas a manos de Rusia. После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. К родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию. Era un viaje de regreso a casa, en palabras de Putin, porque Crimea había formado durante mucho tiempo parte de Rusia, o de los imperios que lideró Rusia. Pero la historia de Crimea es en realidad mucho más compleja y convulsa. Su ubicación geográfica privilegiada convirtió esta península en objeto de codicia de varios imperios. Crimea fue desde el siglo XV y hasta el siglo XVIII un estado vasallo del Imperio Otomano, conocido como el Kanato de Crimea, hasta que en 1783 la emperatriz Catalina la Grande conquistó la península para el Imperio Ruso. Y tras el triunfo de la Revolución Bolchevique, Crimea pasó a ser parte de la Unión Soviética desde 1921. En esos años, el puerto crimeo de Sebastopol se convirtió en la sede de la flota del Mar Negro, una de las principales de la Marina soviética. Pero otro factor clave en esa historia es la cesión de Crimea por parte del líder soviético Nikita Jrushchov en el año 1954 a Ucrania, una de las 15 repúblicas que conformaban la Unión Soviética. Dass dann Khrushchev auf den Gedanken kam, 1954 die Krim an die Sowjetukraine zu schenken. Das war kein reiner Willkürakt, das hatte auch etwas zu tun mit strategisch-infrastrukturellen Fragen, denn die Krim ließ sich mit dem Festland an der Schwarzmeerküste durch das Festland am besten versorgen. La transferencia de Crimea de la administración de Rusia a Ucrania no tenía en realidad muchos efectos prácticos, mientras existió la Unión Soviética, ya que todo era, al fin y al cabo, el mismo país. Pero con la desaparición del Imperio Soviético en 1991, la península pasó a ser parte de la Ucrania independiente y estuvo bajo su control hasta 2014, el año del siguiente giro violento en la historia de Crimea. Volvemos a febrero de 2014. En los 3 meses previos ha habido fuertes protestas en Ucrania contra el gobierno del entonces presidente, Viktor Yanukovych, a raíz de su decisión de suspender un acuerdo de asociación de Ucrania con la Unión Europea y de fortalecer a cambio los lazos con Rusia. Las manifestaciones, conocidas en Occidente como Euromaidán, acaban por derrocar al gobierno de Yanukovych y eso es algo que no gusta nada en Moscú. El Kremlin veía cómo se acercaba al poder una nueva generación de dirigentes no apegados al contrato social postsoviético que sí que tenía la generación de sus padres, entonces la generación de Putin. Los nuevos líderes surgidos de Maidán lo que planteaban
Era una Ucrania volcada hacia Occidente, volcada hacia la Alianza Atlántica, volcada sobre todo y ante todo hacia la Unión Europea. Casi en los mismos días en que caía el gobierno de Yanukovych, tropas rusas invadían Ucrania. O bueno, inicialmente lo hicieron esos enigmáticos hombrecillos verdes, como pasaron a ser conocidos muy pronto, porque no llevaban insignias en sus uniformes que los identificasen con algún ejército. Nuestro colega Ricardo Marquina estuvo en Crimea justamente en esos días. Yo llego a Crimea en el último vuelo antes de que Ucrania cierre el espacio aéreo. Y lo que me encuentro al llegar a Simferópol, la capital de Crimea, son esos hombrecillos verdes desplegados en el aeropuerto, armados hasta los dientes, rodeados de grupos paramilitares. Y aunque el Kremlin negó durante mucho tiempo que se tratase de su ejército, para Ricardo se trataba de algo obvio. Y esos hombrecillos verdes que entonces el Kremlin negaba estar detrás de ellos, eran evidentemente rusos. Y una vez hablando con ellos, decían, yo soy de Chelyabinsk, yo soy de Moscú, yo soy de San Petersburgo. Y entonces era evidente que era el ejército ruso, algo que Rusia negó. Vladimir Putin mantuvo durante mucho tiempo la afirmación de que aquellos hombrecitos verdes no eran soldados rusos, pese a que las evidencias eran abrumadoras. Rusia mintió abiertamente a la comunidad internacional diciendo que aquellos hombres armados hasta los dientes, con armas de asalto, con carros blindados, con tanques, con helicópteros que se movían de norte a sur de la península, aquel ejército regular, sin bandera en el brazo, de repente para Moscú eran simplemente ciudadanos crimeos que habían sacado de su casa el típico blindado y la típica ametralladora que todo paisano guarda en su casa, y se habían organizado como un ejército regular en cuestión de pocas horas y habían tomado el control de esa enorme península. Evidentemente aquello era un disparate. La intención de Putin, como ha demostrado la historia reciente, era esgrimir un argumento que ha usado muchas veces después para justificar los ataques contra Ucrania, que Rusia debía intervenir para proteger a la población de origen ruso. Pero en Crimea, en todo caso, no hubo combates, porque la invasión sorprendió a un ejército ucraniano mal equipado. Pocas semanas después de la llegada de los hombrecillos verdes, las autoridades prorrusas instaladas en el gobierno celebraron un referéndum no reconocido a nivel internacional y que, según la versión oficial, se saldó con una contundente mayoría a favor de la adhesión a Rusia. A Putin la anexión le deparó la imagen de haber conseguido una victoria maestra, sin apenas derramar sangre, y además una alta popularidad en casa. Y es que Crimea es hasta hoy un lugar clave para el imaginario nacionalista ruso. En la Guerra de Crimea, en el siglo XIX, la península fue sitiada por tropas aliadas del Imperio Otomano y de potencias occidentales. Y durante la Segunda Guerra Mundial, en el siglo XX, por fuerzas de la Alemania nazi. In beiden Fällen gab es eine wirklich legendäre und auch inzwischen schon sagenumwobene Haltung der Belagerten, die eben bis zum letzten Mann kämpften. Und das ist also für das Heldengedächtnis der Russen von heute ganz wichtig. Aber natürlich, neben dieser ganzen historischen und kulturhistorischen Bedeutung, spielt die Krim auch eine immense Rolle in der geopolitisch-militärischen Lage. Das heißt also für die Frage wer beherrscht das Schwarze Meer. Después de que el Ejército Rojo expulsara a los nazis de Crimea en 1944, el dictador soviético Joseph Stalin ordenó la deportación de cientos de miles de tártaros de Crimea, una de las etnias históricas de la península, a los que acusó de colaborar con los invasores. En el año 2001, en el último censo hecho por Ucrania, la población de Crimea estaba por eso compuesta por un 58,5% de personas que se definían a sí mismas como rusos, un 24,2% como ucranianos y un 12,1% como tártaros. Es un territorio que se ha sentido siempre ruso, entonces la historia en realidad es mucho más complicada. Als die Sowjetunion zerfiel und die Ukraine ein unabhängiger Staat wurde, dass zu diesem Zeitpunkt es auch auf der Krim überhaupt keine Frage war, dass man zur Ukraine gehören wollte. Und ich glaube, das wird leicht vergessen. 54% haben bei der Volksabstimmung, und die fand unter demokratischen Bedingungen statt, 1991 dafür gestimmt, dass man zur Ukraine gehören will. 54%, mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Also mitnichten kann man hier von irgendeiner
Zugehörigkeit zur Ukraine sprechen und das ist natürlich etwas, was Putin völlig verschweigt. Los historiadores suelen ver a Crimea por eso como un crisol cultural, un territorio difícil de meter en un único relato nacionalista. Una península marcada por Rusia, por Ucrania, pero también por muchos más. Die Krim könnte man sehr viel eher als einen Knotenpunkt europäischer Geschichte betrachten. Und wenn man überhaupt jemanden die erste Rolle zuordnen wollte, dann sind es die Krimtataren. Die Krimtataren haben am längsten, wenn man es zeitlich betrachtet, am längsten diese Insel besiedelt, die Insel geprägt. Se estima que muchos de esos tártaros, por cierto, volvieron a dejar Crimea tras la anexión rusa. En 2018, 4 años después de la anexión, Putin inauguró el puente de Crimea o puente de Kerch, que une la península con territorio ruso. Desde 2022, las fuerzas ucranianas han intentado en varias ocasiones destruir ese puente, convertido en todo un símbolo del agresivo nacionalismo ruso. Los objetivos de Putin en Ucrania son los objetivos de Putin en Europa, y es reconstruir territorialmente, que no políticamente, la Unión Soviética. Y mejor todavía, el Imperio Ruso. Rusia, con sus acciones de 2014, puso el primer pie en Crimea para intentar en 2022 la jugada completa que pensaba que iba a salir. A mediados de 2025, más de 11 años tras la anexión y en plena guerra en Ucrania, el regreso de Crimea al Estado ucraniano parece una quimera. En la comunidad internacional se debate, de tiempo en tiempo y con mayor o menor énfasis según el momento, la opción de que Ucrania renuncie a parte de sus territorios, entre ellos Crimea, para poner fin a la guerra. Una opción es limitarse en términos jurídicos a una cesión de facto de Crimea, por ejemplo, en lugar de una cesión de jure. De jure würde bedeuten, dass man juristisch anerkennt, es handelt sich jetzt um russisches Territorium. Und damit ist es sowohl für die Ukrainer als auch international eine klare Gebietsveränderung mit klaren neuen international anerkannten Grenzen. Eine de facto Abtretung bedeutet, dass die Ukraine es nicht als russisches Territorium ansieht und auch damit die ganzen Verbündeten der Ukraine, sprich der größte Teil des sogenannten Westens, würde das nicht anerkennen. Sería reconocer, en otras palabras, que Rusia controla únicamente de facto el territorio de Crimea, que no le pertenece, y admitiendo que Ucrania no lo puede recuperar, al menos de momento, ya sea por la fuerza o por la vía diplomática, con la esperanza de que algún día, quizá dentro de muchos años, Crimea pueda volver a manos de Ucrania, en un nuevo giro de su convulsa historia.